Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a aprender a tejer este precioso chal, facilísimo de realizar, combinado con punto calado y punto jersey o punto liso. Lo tejí en 2 días y eso que dediqué al tejido más o menos 5 o 6 horas por día, porque lo tejí con aguja número 6,5. Son agujas bastante gruesas, ¿no? Siempre tejo con agujas más finitas, pero bueno, el grosor de lana no daba para eso. Por eso, hermoso chal de 7 sectores. Por cierto, estamos en plena primavera en Buenos Aires. Está por florecer mi árbol favorito. Me gusta jacaranda también, pero no sé por qué este me gusta más. Es un árbol ceibo, árbol nacional de Argentina. Miren. Ay, qué bonito. Hay chicos disfrutando del día. Miren, no es una belleza. Pero bueno, nosotros vamos a tejer un chal que la verdad que chales son prendas universales para verano, para invierno, para primavera. Así que manos a la obra. Los materiales que vamos a usar: una tijera, marcadores de punto, agujas número 6,5, largo de cable 80 centímetros o más para que puedan entrar todos los puntos, aguja crochet para esconder después cuando cortamos lana, esconder las hebras. Para este proyecto voy a utilizar lana nube soft 4/7 para tejer con aguja número 6, 100% acrílico. Miren este hermoso color, la combinación de violeta, rosa, bueno, súper lindo. Y también voy a combinar, o voy a elegir color celeste, estoy pensando, o el mismo artículo tengo color violeta. Me parece que hasta color violeta va a combinar más, puede ser, que color celeste. Bueno, y esta lana es de Nube Rose, es combinación de acrílico y algodón, y voy a tejer esta lana puesta doble porque es muy finita. Miren, esta puesta doble así, combinado con esta, más o menos va a ser el mismo grosor. Por eso voy a hacer esta combinación de lanas. Empezamos a tejer aquí. Son 7 sectores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos dos sectores son un poquito, 2 veces menos que sector 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Y cómo realizamos los aumentos? En las vueltas del lado del derecho, en las vueltas impares, hacemos aumentos antes del marcador, antes. En las vueltas del lado del revés tejemos sin aumentos, y en la otra vuelta del lado del derecho realizamos aumentos después del marcador, o sea, una vuelta antes del marcador, una vuelta después del marcador. Y en las vueltas del lado del revés no realizamos ningún aumento. Este chal lo podemos realizar con cualquier punto arroz, punto Santa Clara, algún punto fantasía. Lo único que tienen que entender que nosotros tenemos que realizar los aumentos antes y después del marcador, y después aquí podemos incluir cualquier diseño. Yo voy a mostrar cómo tejí este punto calado. Aquí está tejido con el punto jersey. Bien, aquí se nota, hacemos aumentos antes del marcador, después del marcador, antes, después, así van estas líneas. Sobre las agujas montamos 3 puntos, 1, aquí hay 2, miren, 1, 2 y 3.
y vamos a tejer 6 vueltas con todos los puntos al derecho, todos los puntos. Primer punto derecho, 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 una vuelta, derecho, 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 2 vueltas y voy a tejer 4 vueltas más. Tejí 6 vueltas. Ahora tengo que subir 3 puntos de este lado y 3 puntos de este lado. Subimos, a ver, un punto de aquí, voy a tomar aguja crochet. A ver, con aguja crochet vamos a ayudarnos. Miren, vamos a tomar un punto por aquí, otro punto por aquí, dos, este punto 3. Y 3 puntos aquí por debajo. Uno, dos y 3. En total sobre las agujas tenemos 9 puntos. Vamos a tejer vuelta número 1. Cuando tejemos este chal, primeros 3 puntos y últimos 3 puntos en todas las vueltas tejemos al derecho. Entonces, vuelta número 1, tejemos 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. Ahora de un punto tejemos 2 puntos, punto al derecho, tomamos el punto por detrás, este mismo punto al derecho tomamos el punto por delante. De un punto tejemos 2 puntos, de nuevo de un punto 2 puntos por detrás, por delante, y una vez más punto derecho por detrás, punto derecho por delante, 3 puntos al derecho. Sobre las agujas ahora tenemos 12 puntos. En la vuelta número 2 vamos a colocar marcadores. Tejemos 3 puntos al derecho, de un punto tejemos 2 puntos, punto por detrás, colocamos un marcador, punto por delante, un marcador, punto al derecho, marcador, punto derecho, marcador, punto derecho, marcador, punto derecho, marcador, y tejemos 4 puntos al derecho. Sobre las agujas tenemos 6 marcadores, serían secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Ahí marcamos los sectores. Empezamos a tejer. Miren, tejemos 3 puntos al derecho. Voy a tejer por ahora unos cuantos centímetros con el punto jersey. 3 puntos al derecho, este es el borde. Y tejemos con los puntos al derecho. Este va a ser mi lado derecho del tejido. Entonces, del lado derecho voy a realizar aumentos antes de cada marcador. Tejemos punto derecho, aumento, hago lazada, pasamos marcador, punto al derecho, aumento, pasamos marcador, punto al derecho, hacemos aumento, y así antes de cada marcador aumentamos un punto. Si no quieren estos agujeros, digamos, pueden aumentar los puntos así, de esta forma también. Hay varias formas de realizar aumentos. Pueden subir un punto desde aquí, pero para mí la mejor forma es hacer una lazada. Derecho, aumento, pasamos marcador y aquí tejemos punto derecho y siempre 3 puntos del borde. En todas las vueltas tejemos al derecho. En las vueltas del lado del revés tejemos 3 puntos al derecho y tejemos, en mi caso, con los puntos al revés, porque estoy tejiendo con el punto jersey. Pueden tejer el chal con otro punto, arroz o algo así. Lazada tejemos también al revés. Y ahora fíjense, entre los marcadores tenemos 2 puntos. Estamos aumentando. Punto revés y fíjense, últimos 3 puntos del borde tejemos al derecho. 1, 2 y 3. En la siguiente vuelta hacemos aumentos después del marcador. Tejemos 3 puntos al derecho, tejemos punto al derecho. Se nota bien, ven, si aquí está ese agujero, quiere decir que hicimos aumentos antes del marcador, y ahora voy a aumentar un punto después del marcador. Este chal, tejer y descansar. No hay mucho que pensar, la verdad. Combinando bien los colores, o también podemos tejer este chal de un solo color, ¿por qué no? Pero no hay nada complicado. Después de cada marcador, un aumento. Aumento. En la vuelta del lado del revés tejemos 3 puntos al derecho, sin aumentos tejemos, se acuerdan, 3 puntos al derecho, y voy a tejer con los puntos al revés. Y ahora entre los marcadores ya tenemos 3 puntos. Y últimos 3 puntos tejemos al derecho. Bueno, de esta forma ahí nosotros estamos
tejemos ida y vuelta. Voy a tejer unos centímetros para mostrar cómo tejer este punto calado. Tejí unos centímetros y vamos a ver ahora cómo tejer punto calado. Punto calado lo voy a tejer con otro color, este color celeste. Lado derecho del tejido, después esta hebra la escondemos con aguja crochet y tejemos 3 puntos al derecho, nuestro borde, y después tejemos un punto al derecho, tejemos nuestro motivo, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Para eso tengo que cambiar la orientación de los puntos para que el punto no salga cruzado, y tejemos 2 puntos juntos. Aquí antes del marcador, nunca este punto voy a tejer como punto calado, lo voy a tejer siempre al derecho. Veamos dónde necesito el aumento, lo tengo que hacer ahora antes del marcador. Pasamos marcador, después del marcador siempre tejemos un punto al derecho y ahora tejemos el motivo, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Y repito, lazada, 2 puntos juntos al derecho. Antes del marcador dijimos no hacemos lazada ni este punto, tejemos simplemente punto derecho. Aumentamos, aquí tenemos 2 puntos. Bueno, de todas formas, miren, tejí 2 puntos juntos y ahora hago lazada y tejo 2 puntos juntos. No me va a quedar aquí punto al derecho, quiero que quede punto al derecho, por eso voy a estos 2 puntos tejer al derecho, derecho, derecho. Aumentamos un punto, pasamos marcador, después del marcador punto derecho, y ahora tejemos nuestro punto calado, sería lazada, 2 puntos juntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho. Aquí antes del marcador simplemente 2 puntos al derecho y aumentamos un punto. Bueno, así voy a tejer hasta finalizar la vuelta, lazada, 2 puntos juntos al derecho. El motivo es lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Finalizando la vuelta, punto derecho, 3 puntos al derecho son los puntos del borde. Tejimos primera vuelta. En la vuelta del lado del revés tejemos 3 puntos al derecho y los demás, todos los puntos tejemos al revés, lazadas al revés, todos los puntos al revés. No hay aumentos, como saben ya, en la vuelta del lado del revés. Y finalizamos la vuelta con 3 puntos al derecho, son los puntos del borde. Los demás todos al revés. Finalizamos la vuelta con 3 puntos al derecho, 1, 2. Aquí tengo que realizar, tengo que cruzar estos dos colores para que este color violeta no quede abajo. Cruzamos y sigo tejiendo con color celeste, derecho. Aquí está entonces el cambio de color, aquí por detrás. Y vamos a ver cómo tejer nuestra vuelta, la siguiente vuelta. Tejemos 3 puntos al derecho, tejemos un punto al derecho y aquí vemos antes, aquí, o sea, en la vuelta anterior aquí hicimos lazada. Entonces ahora voy a hacer lazada, vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha,
Aquí voy a tejer 2 puntos al derecho. El aumento me toca tejer ahora después del marcador, o sea, pasamos el marcador, hacemos aumento, después del aumento punto derecho, y ahora vemos dónde empieza el motivo. Aquí está lazada en la vuelta anterior. Entonces hacemos lazada y tejemos 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Lazada, 2 puntos juntos al derecho. Lazada, 2 puntos juntos al derecho. Aquí tejemos simplemente punto derecho, pasamos marcador, aumento, punto derecho y veamos dónde tejemos nuestro motivo. Ven, aquí queda lazada de la vuelta anterior, entonces hacemos lazada y tejemos 2 puntos juntos. Lazada, 2 puntos juntos. Más oscuro. Lazada, 2 puntos juntos. Y aquí tejemos punto derecho, paso marcador, aumento, punto derecho y de nuevo lazada, 2 puntos juntos al derecho. Así tejo hasta finalizar la vuelta. En la vuelta del lado del revés tejemos 3 puntos al derecho y los demás puntos tejemos al revés. Finalizando la vuelta, un punto antes realizamos cambio, así, y si quiero seguir color celeste, seguimos con color celeste, si no podemos tejer con otro color, pero siempre aquí un punto antes de finalizar realizamos este cambio de las hebras. Bueno, vamos a tejer una vuelta más. Vamos a tejer una vuelta más para que se puedan dar cuenta bien cómo se hace, porque aquí no hay diagrama, es muy fácil. Miren, 3 puntos al derecho y ahora vemos, tejemos un punto al derecho. Bueno, aquí está lazada anterior, entonces hacemos lazada y tejemos 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Aquí faltan 2 puntos, por eso voy a tejer simplemente 2 puntos al revés, no voy a incorporar aquí el diseño. Hacemos aumento esta vez antes del marcador, pasamos el marcador, tejemos punto derecho y aquí vemos este punto lo voy a tejer al derecho y aquí ven, se nota antes de esta lazada de la vuelta anterior, hacemos lazada y tejemos 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Lazada, 2 puntos juntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho, aquí punto derecho, un aumento antes del marcador, pasamos el marcador, después del marcador también derecho y ahora vemos dónde hacemos el dibujo, ¿no? Aquí este punto lo tejo al derecho y ahora sí, lazada, 2 puntos juntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho y así voy a tejer hasta finalizar la vuelta. De esta forma, miren, se están formando en forma diagonal, punto derecho y lazada, así tiene que salir. El ancho y de una franja y otra lo deciden ustedes, yo lo hice a mi manera, fantasía, ¿no? Aquí 4 vueltas, por ejemplo, aquí no, aquí 4 vueltas, aquí 1, 2, 6 vueltas, ¿no?
sea, depende cuánta lana tienen, qué diseño quieren hacer. Ahora vamos a ver cómo cerrar los puntos. Tejí este motivo calado y después vemos ahora cómo cerrar los puntos para que quede bien. Finalizamos la vuelta con 2 puntos al derecho. Este es el lado revés del tejido y aquí voy a incorporar color violeta y voy a seguir tejiendo ahora con color violeta. El cambio de color pasa aquí por detrás. Bueno, ahora voy a tejer 4 vueltas con el punto Santa Clara, todos los puntos al derecho, pero al mismo tiempo voy a realizar los aumentos donde corresponde, antes o después del marcador. O sea, todos los puntos al derecho, 4 o 6 vueltas pueden tejer, depende del qué tan ancho quieren el borde. Aquí entonces me toca tejer aumentos después del marcador. Aumentos podemos realizar lo mismo lazada o si no así de esta forma para que quede un bordecito todo así de este punto Santa Clara sin este punto calado, por ejemplo. Lo deciden ustedes. Así está tomando la forma este chal y vamos a ver ahora cómo cerramos los puntos. Tejí 4 vueltas con el punto Santa Clara. Tejemos punto derecho, lazada, derecho, deslizamos este primer punto derecho y lazada sobre este último punto que tejimos. Lazada, derecho y deslizamos estos 2 puntos sobre el primero. Así vamos a cerrar los puntos. Lazada, derecho y deslizamos 2 puntos. Este cierre de puntos, este método nos permite que el chal quede bien, que no se vaya a ni estirarse ni nada. Miren, lazada, derecho y deslizamos 2 puntos. Bueno, corazones, espero que les sea útil este tutorial. Espero que les gustó este chal. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejen sus comentarios, también suscríbanse a mis redes sociales y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.